En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada sin hijos me dio la espalda tras nuestro accidente. Su nuevo novio descubrió la impactante verdad 8 meses después. Cuando miro hacia atrás, todo parece una pesadilla de la que no logro despertar. Hace 8 meses, nuestra vida cambió completamente. Mi esposo y yo regresábamos de una salida especial, algo poco común con 2 niños pequeños en casa, cuando un conductor en estado de ebriedad ignoró un semáforo en rojo e impactó nuestro vehículo. Mi siguiente recuerdo es despertar en el hospital, confundida y adolorida, rodeada de máquinas y personal médico. Mi primer pensamiento no fue sobre mí, sino sobre mis hijos. ¿Quién los estaba cuidando? ¿Estaban a salvo? Necesitaba saber que todo estaba bien con ellos. Nuestra vecina, la Sina Donahue, había estado cuidándolos esa noche, ofreciéndose amablemente para que pudiéramos disfrutar de nuestra salida. Fue realmente nuestra salvadora en ese momento crítico, ya que ninguno de los dos podía salir del hospital. Sin embargo, la señora Donahue era una persona mayor con sus propias limitaciones físicas. Cuando los médicos me informaron que estaría en reposo durante semanas, y que mi esposo necesitaría al menos 4 meses antes de poder caminar sin apoyo, entré en pánico total. ¿Quién podría encargarse de nuestros hijos por tanto tiempo? Mis padres vivían en otro estado y tenían problemas de salud que les impedían viajar, y sus padres, aunque cariñosos, no estaban en condiciones de perseguir a un niño de 3 años y otro de 6. Fue entonces cuando pensé en Trina, la hermana de mi esposo. Vivía cerca y siempre había sido muy clara sobre su decisión de no tener hijos, pero esto era completamente diferente. No le estábamos pidiendo que cuidara a los niños para disfrutar de una salida casual. Era una verdadera emergencia. Mi esposo tenía dudas, comentando en voz baja que Trina no era precisamente del tipo maternal, pero yo no tenía energía para discutir. Estábamos desesperados, y la familia supuestamente está para apoyarte en momentos difíciles, ¿no es así? Llamamos a Trina y le explicamos nuestra situación. Su respuesta me impactó profundamente. Dijo que no podía interrumpir su rutina ni comprometer sus límites personales a causa de nuestro accidente. Había elegido un estilo de vida sin hijos y no podíamos esperar que interviniera solo porque estábamos atravesando una crisis. Su tono era despreocupado, casi despectivo, como si le estuviéramos pidiendo un simple favor en lugar de ayuda en una situación crítica. Me quedé sin palabras. Mi esposo intentó razonar con ella, explicando que no le pedíamos un arreglo permanente, solo ayuda hasta que pudiéramos recuperarnos. Pero ella se mantuvo firme, insistiendo en que no era su responsabilidad alterar su vida por nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. No era como si Trina tuviera un trabajo extremadamente demandante o grandes responsabilidades. Trabajaba medio tiempo en una boutique y pasaba la mayoría de sus tardes publicando sobre recetas veganas y sesiones de yoga en redes sociales. Seguía preguntándome, ¿cómo puede alguien ser tan egoísta? Ni siquiera se disculpó, simplemente fue cortante. Era evidente que no le importábamos en absoluto. Al final, fue la señora Donahue quien dio un paso adelante. No podía encargarse de todo ella sola, pero organizó un grupo de vecinos que se turnaban para ayudar. Se coordinaron para cuidar a los niños, traer comidas y asistir con los mandados. Su generosidad me conmovió hasta las lágrimas, pero también intensificó mi resentimiento hacia Trina. Aquí había prácticamente desconocidos esforzándose por apoyarnos, mientras que un miembro de la familia se negaba rotundamente a ayudar. Intenté pedir ayuda a mi suegra cuando fuera posible, ya que vivía más cerca, pero solo visitó el hospital una vez para ver cómo estaba su hijo. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Entre sesiones de fisioterapia y tratar de administrar el hogar desde una cama de hospital, estaba completamente agotada. Mi esposo hacía lo mejor que podía, pero estaba limitado por sus propias lesiones. Cada vez que pensaba en Trina, sentía una oleada de ira creciendo dentro de mí. Ni siquiera había llamado para saber cómo estábamos. Era como si hubiéramos dejado de existir para ella. La brecha que creó no fue solo entre ella y yo. También afectó mi relación con mi esposo. Él no la defendía abiertamente, pero su negativa a confrontarla me hacía sentir sin apoyo. Decía cosas como ella siempre ha sido así, o así es Trina, como si eso justificara su comportamiento. Yo quería que él estuviera tan indignado como yo, que la enfrentara por su egoísmo. Pero él permaneció neutral, atrapado entre su esposa y su hermana. Se convirtió en una regla tácita en nuestro hogar no mencionar su nombre, pero el resentimiento persistía como una sombra sobre todo. Pasaron meses, y gradualmente la vida volvió a cierta normalidad. Mi esposo y yo nos recuperamos físicamente, pero emocionalmente yo seguía lastimada. Me concentré en los niños e intenté dejar la ira a un lado, aunque no fue sencillo.
Cada vez que veía el nombre de Trina aparecer en redes sociales, presumiendo de sus últimas vacaciones o alguna elaborada comida que había preparado, reavivaba mi amargura. No solo se había negado a ayudar, continuó con su vida sin preocuparse mientras nosotros luchábamos por sobrevivir. Lo que más me dolió no fue solo su negativa, fue el principio detrás de esta. Las emergencias revelan quién realmente se preocupa por ti, y Trina había dejado dolorosamente claro dónde estábamos en su escala de prioridades. La familia para ella era un concepto abstracto, algo en lo que podía participar o no según su conveniencia. No podía comprender cómo alguien podía ser tan indiferente, tan desconectado de las personas que supuestamente deberían importarle más. Para cuando todo se calmó, había tomado una decisión. No iba a permitir que Trina volviera a formar parte de nuestras vidas, al menos no fácilmente. Me había mostrado exactamente quién era, y no iba a darle un pase libre. No importaba si mi esposo pensaba que estaba exagerando, o si el resto de la familia consideraba que estaba siendo demasiado severa. Trina había trazado una línea divisoria y yo tenía la intención de mantenerla ahí. Poco sabía que ella sería quien cruzaría esa línea apenas unos meses después, pero no por las razones que habría esperado. Era una mañana tranquila cuando el nombre de Trina apareció en la pantalla de mi teléfono, y por un segundo pensé que lo estaba imaginando. Habían pasado 8 meses desde el accidente, y ni una sola vez había llamado o enviado un mensaje. Me quedé observando su nombre en la pantalla, debatiendo si contestar. La curiosidad pudo más, así que respondí, preparándome para cualquier excusa o disculpa a medias que pudiera ofrecer. Ni siquiera comenzó con las cortesías básicas. Se lanzó directamente a contarme que tenía noticias emocionantes para compartir. Aparentemente había estado saliendo con alguien nuevo, un hombre llamado Kevin que, según ella, era una persona muy orientada a la familia. Enfatizó lo mucho que él valoraba las relaciones familiares cercanas, y lo importante que era para ella demostrarle que era, en sus palabras, una tía comprometida. Parpadeé varias veces intentando procesar lo que acababa de escuchar. Continuó casualmente preguntando si podía venir a pasar tiempo con los niños esa tarde o si yo podía dejarlos con ella. Su atrevimiento me impactó como un golpe físico. 8 meses de silencio, sin disculpas, sin reconocimiento del infierno por el que habíamos pasado, y ahora quería interpretar el papel de tía cariñosa. Estaba tan aturdida que ni siquiera pude formar una respuesta coherente. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté por qué pensaba que esto era apropiado. Se rió ligeramente, diciendo que no era algo tan serio, y que solo quería crear un vínculo con los niños. Le dije directamente que había dejado muy claro que no estaba interesada en ser parte de sus vidas cuando más importaba. Le recordé las innumerables veces que le rogamos ayuda y cómo nos había ignorado sin pensarlo 2 veces. Su tono cambió, sonando defensiva y molesta. Dijo que no entendía por qué seguía guardando rencor por algo que ya era pasado. Todo el mundo tiene límites, insistió, y no era justo que esperáramos que los abandonara solo porque teníamos una emergencia. Afirmó que no estaba en contra de la familia, pero que necesitaba proteger sus elecciones de estilo de vida. No pude evitarlo. Me reí, pero fue una risa amarga y fría. ¿Proteger tus elecciones de estilo de vida? ¿Hablas en serio? Le dije que los límites personales eran una cosa, pero el egoísmo era otra completamente distinta. Su negativa a ayudar no se trataba de protegerse, se trataba de pura indiferencia. Expliqué que no era solo su falta de acción, era el principio. Las emergencias no respetan límites y las familias de verdad deberían estar ahí cuando realmente cuenta. A Trina no le gustó escuchar eso. Respondió bruscamente que yo estaba siendo excesivamente dramática, que ella no nos debía nada. Su voz era afilada y me acusó de tratar de hacerla sentir culpable por tomar decisiones que eran mejores para ella, pero luego cambió de enfoque intentando suavizar su tono, diciendo que realmente quería compensar el pasado y mostrarle a Kevin lo buena tía que podía ser. Fue entonces cuando exploté. Le dije sin rodeos que mis hijos no eran accesorios para que ella los usara para impresionar a su nuevo novio. Si pensaba que podía volver a sus vidas sin asumir la responsabilidad de sus acciones, estaba completamente equivocada. Le aclaré que no me interesaban sus intentos improvisados de reconciliación, especialmente cuando eran tan evidentemente egoístas. Su respuesta fue llamarme rencorosa y vengativa, acusándome de castigarla por algo que no podía cambiar. Dijo que yo estaba siendo injusta y egoísta por negarles a los niños la oportunidad de tener una relación con su tía. Le respondí que esa relación no era mía para negarla, era suya para arruinarla, y había hecho un trabajo excelente en eso por sí sola. Para cuando colgué, mis manos temblaban de la ira. Repasé la conversación en mi mente, preguntándome si había sido demasiado dura.
pero luego recordé todas las noches sin dormir, el dolor, la angustia de esos primeros meses después del accidente. Y supe que estaba justificada en mi reacción. Trina me había mostrado quién era realmente y no iba a olvidarlo. ¿Estoy equivocada en esto? Actualización 1. Ella no había terminado. 2 semanas después se presentó en nuestra puerta con Kevin a su lado. No estaba en casa en ese momento, pero mi esposo abrió la puerta y los dejó entrar, para mi total consternación. Cuando regresé estaban sentados en la sala, Trina hablando entusiasmada sobre cómo le encantaría llevar a los niños a tomar un helado, o al parque, y tenerlos en su casa con más frecuencia. Kevin intervino diciendo que pensaba que era maravilloso que Trina quisiera ser una parte más activa de la familia. Me quedé de pie observándolos, apenas conteniendo mi frustración. Me volví hacia mi esposo, preguntándole por qué no me había avisado que vendrían. Se encogió de hombros, diciendo que no veía ningún problema en permitirles visitar. Le dije a Trina delante de todos que su repentino interés en mis hijos no era bienvenido. Expresé claramente que estaba evidente que no estaba haciendo esto por amor sino por conveniencia. No tenía derecho a presentarse sin invitación y actuar como si todo estuviera bien cuando no había hecho nada para reparar sus acciones anteriores. Kevin intentó mediar diciendo que las relaciones familiares podían ser complicadas pero que valía la pena intentar salvarlas. Me volví hacia él y le pregunté directamente: ¿siquiera sabes lo que ella hizo? Le conté sobre nuestro accidente y cómo Trina dijo que sus elecciones de estilo de vida sin hijos eran más importantes en ese momento. Le pregunté cómo se sentiría si alguien lo abandonara en su momento de mayor necesidad y luego regresara actuando como si nada hubiera pasado. Parecía genuinamente sorprendido. No tenía respuesta. Trina se puso seria y me acusó de ser irrazonable, diciendo que estaba exagerando la situación. Insistió en que necesitaba dejar ir el pasado y concentrarme en el futuro. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que dejar ir no era el problema, la confianza lo era. Había dejado perfectamente claro que no se podía confiar en ella y no iba a permitir que lastimara a mis hijos de la misma manera en que nos había lastimado a mí y a mi esposo emocionalmente. Le expliqué que el perdón requiere esfuerzo y responsabilidad, ninguno de los cuales había demostrado hasta ahora. Cuando vio que no estaba consiguiendo nada, recurrió a hacerme sentir culpable, diciendo que yo estaba siendo cruel al negarle la oportunidad de ser parte de la vida de los niños. Le respondí que la verdadera crueldad fue lo que ella hizo cuando nos dio la espalda en nuestro momento más oscuro. Si quería perdón, necesitaba ganárselo, y aparecer sin avisar con su novio pro familia no era la forma de hacerlo. Trina salió furiosa arrastrando a Kevin con ella. Mi esposo se quedó sentado allí con aspecto conflictivo. Comentó que quizás había sido demasiado dura y que tal vez debería darle una oportunidad para hacer las cosas bien. Le aclaré que no estaba en contra de la reconciliación, pero tenía que ser genuina. Trina no estaba allí para reparar relaciones. Estaba allí para impresionar a Kevin. Le dije que había tenido suficiente de su egoísmo y no iba a permitir que manipulara su regreso a nuestras vidas. Durante los días siguientes, el ambiente en casa estuvo tenso. Mi esposo no volvió a mencionar a Trina, pero podía notar que seguía molesto por la situación. Sin embargo, yo me mantuve firme. Si Trina quería una relación con mis hijos, necesitaba comenzar demostrando que le importaba su bienestar, no su imagen personal. Actualización 2. Transcurrieron algunas semanas sin noticias de Trina y agradecí la tranquilidad. Me dio tiempo para concentrarme en mi familia y recuperar algo de paz mental después de su visita inesperada. Pero naturalmente, Trina no era del tipo que deja las cosas así. Una noche, recibí un mensaje de texto de ella. Era extrañamente formal, casi ensayado, como si lo hubiera redactado varias veces antes de enviarlo. Afirmaba que había estado reflexionando profundamente y se había dado cuenta de que tal vez no había manejado bien las cosas en el pasado. Admitió que nos había fallado durante el accidente y expresó que quería enmendarlo. Incluso se ofreció a cuidar a los niños una noche si necesitábamos un descanso. Era tentador, pero no podía ignorar el momento de este repentino cambio. Solo unas semanas antes, había estado a la defensiva e indiferente, insistiendo en que no había hecho nada malo. Ahora de repente estaba cambiando su postura. La parte escéptica de mí no pudo evitar pensar que esto era otra estrategia para volver a caer en gracia por el bien de Kevin, no por el nuestro. Le mostré los mensajes a mi esposo preguntándole su opinión. Se encogió de hombros y sugirió que tal vez debería aceptar su oferta, aunque solo fuera para ver si realmente estaba interesada en cambiar. Me recordó que aferrarse al resentimiento no nos beneficiaría, especialmente si ella estaba genuinamente intentando arreglar las cosas. Sus palabras permanecieron en mi mente durante días.
No quería ser el tipo de persona que guarda rencores eternamente, pero tampoco quería ser ingenua. Trina había mostrado su verdadera personalidad más de una vez y no estaba convencida de que unos cuantos mensajes bien redactados fueran suficientes para borrar todo lo sucedido. A pesar de mis dudas, decidí explorar esta posibilidad. Le respondí, diciendo que si realmente quería hacer las paces, tendría que comenzar por reconocer completamente el daño que había causado. Le expliqué que no me interesaban gestos vacíos o disculpas a medias. Si quería ser parte de nuestras vidas, necesitaba demostrar que era confiable. Le aclaré que permitir que mis hijos fueran con ella por ahora no era algo que consideraría. Su respuesta llegó rápidamente y era evidente que no esperaba que yo reaccionara así. Dijo que pensaba que su mensaje ya había reconocido sus errores y que no era justo que yo siguiera mencionando el pasado. Insistió en que estaba haciendo todo lo posible y me acusó de hacer que fuera más difícil para ella arreglar la situación. Sentí que mi paciencia se agotaba rápidamente. Era como intentar razonar con una pared. No importaba cómo lo planteara, ella no podía o no quería entender que se requería más que solo decir las palabras correctas. Le expresé exactamente eso, añadiendo que si no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo genuino, no tenía sentido continuar la conversación. No respondió después de eso y supuse que ese era el fin del asunto. Actualización 3. Debería haber sabido que no terminaría así. Trina no era del tipo que acepta un no por respuesta, especialmente cuando quiere algo. Aproximadamente una semana después, mi esposo y yo estábamos en el parque con los niños cuando Trina apareció de la nada. Estaba perfectamente arreglada, claramente intentando causar una buena impresión. Como era de esperar, Kevin venía detrás de ella, luciendo algo incómodo con la situación. Nos saludó como si nada hubiera ocurrido, con voz alegre y animada. Se agachó para saludar a los niños, quienes respondieron con notable vacilación. No la conocían lo suficiente como para estar emocionados por su presencia, lo que pareció sorprenderla. Crucé los brazos, esperando que abordara el tema que todos teníamos presente. En lugar de eso, comenzó a contar una historia sobre cómo ella y Kevin acababan de venir de un brunch y pensaron que sería agradable pasar la tarde con nosotros. Kevin intervino diciendo que le parecía fantástico que Trina estuviera haciendo un esfuerzo para reconectarse con la familia. Podía sentir mi irritación aumentando internamente, pero mantuve un tono neutral mientras le preguntaba por qué no había llamado antes. Desestimó la pregunta diciendo que no pensaba que fuera importante y que mi esposo les había indicado dónde estábamos. Añadió que solo quería pasar tiempo con los niños y pensó que no nos molestaría. Miré fijamente a mi esposo, quien parecía dividido entre apoyarme y evitar un conflicto abierto. Decidí tomar el control de la situación. Le dije a Trina que aparecer sin invitación no era la manera correcta de proceder. Le expliqué que si realmente iba en serio, necesitaba respetar nuestros límites y dejar de intentar forzar su regreso a nuestras vidas. La fachada alegre de Trina se desmoronó visiblemente. Protestó diciendo que no entendía por qué yo estaba siendo tan difícil. Afirmó que estaba haciendo todo lo posible para arreglar las cosas. Pero yo la estaba rechazando a cada paso. Kevin intervino sugiriendo que debería darle a Trina la oportunidad de demostrar que había cambiado. Fue entonces cuando perdí la compostura por completo. Le dije a Trina que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y hasta ahora sus acciones solo me habían demostrado que le importaban más las apariencias que las relaciones auténticas. Señalé que nos había ignorado durante meses cuando más la necesitábamos y ahora estaba intentando jugar el papel de la tía cariñosa porque se ajustaba a la imagen que quería proyectar. Le pregunté directamente a Kevin si este era el tipo de mujer que quería como posible madre de sus futuros hijos. El rostro de Trina enrojeció de ira y me acusó de ser amargada y despiadada. Dijo que la estaba juzgando con un estándar imposible. Incluso tuvo la osadía de afirmar que mi actitud negativa estaba dando un mal ejemplo a los niños. Esa fue la última gota. Le dije que mi responsabilidad principal era proteger a mis hijos de personas en las que no se podía confiar, y en este momento eso la incluía a ella. Añadí que no tenía ningún derecho a darme lecciones sobre ser un buen ejemplo cuando había demostrado consistentemente que valoraba su propia comodidad por encima del bienestar de su familia. Kevin parecía querer desaparecer de la escena, pero Trina no había terminado. Me acusó de intentar alejarla de la familia y dijo que yo estaba siendo completamente injusta. Le respondí que la justicia había dejado de ser relevante en el momento en que nos dio la espalda cuando más la necesitábamos. Afirmé que no iba a disculparme por no querer a alguien como ella en nuestra familia. Para cuando terminó la discusión,
Trina estaba furiosa y Kevin intentaba torpemente aliviar la tensión. Mi esposo permaneció en silencio, lo que solo aumentó mi frustración. Trina se marchó hecha una furia, arrastrando a Kevin con ella una vez más, pero no sin antes declarar ruidosamente que había terminado de intentar complacerme. Yo había dejado perfectamente clara mi posición. Actualización 4. Habían pasado algunas semanas desde la última aparición de Trina, y pensé que tal vez finalmente había entendido el mensaje, pero como de costumbre, mi optimismo estaba fuera de lugar. Esta vez decidió involucrar a mis padres y a mis suegros en el asunto. Mi suegra llamó una noche mientras estábamos limpiando después de la cena. Podía escuchar su voz aunque el teléfono no estaba en altavoz. Era aguda e insistente. Le preguntó a mi esposo por qué yo estaba tan empeñada en causar tensión innecesaria en la familia. Dijo que Trina estaba haciendo todo lo posible para arreglar las cosas y no era justo que yo siguiera rechazándola. Mi esposo manejó la llamada con más paciencia de la que yo habría tenido. Explicó calmadamente que teníamos motivos válidos para estar molestos y que las acciones recientes de Trina no estaban precisamente ayudando a su caso. Su madre no aceptaba estas explicaciones. Insistió en que la familia es la familia, y que era hora de seguir adelante. Tomé el teléfono de sus manos y le dije claramente a mi suegra que necesitaba dejar de justificar el comportamiento de Trina. Le recordé cómo ella y su hija se habían negado a ayudar cuando estábamos en el hospital, cómo había ignorado nuestras llamadas y nos había dejado solos en ese momento crítico. Le pregunté cuál era su justificación para esa actitud. Le expliqué que el perdón no significaba fingir que todo estaba perfectamente bien. Significaba abordar el daño causado y hacer que las personas asumieran la responsabilidad de sus acciones. Colgué después de eso. Mi esposo comentó que su madre no entendía por qué no podíamos simplemente perdonar a Trina y permitirle pasar más tiempo con los niños. Todavía intentaba mantener una posición neutral, pero yo no estaba de humor para diplomacia en ese momento. Me preguntó si al menos podía encontrar un punto intermedio con Trina. Añadió que su madre sentía que yo me estaba tomando las cosas demasiado personalmente, pero que ella no quería provocar mi enojo. Su tono era cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno para ver cómo reaccionaría. Ni siquiera le di la oportunidad de terminar. Le pregunté por qué no podía ver lo que era tan obvio para cualquiera. ¿Por qué no podía enfrentarse a su familia por una vez en lugar de andar con extremo cuidado alrededor de sus sentimientos? Expresé lo agotador que resultaba ser la única que luchaba por lo que era correcto mientras él se mantenía en una posición ambigua pretendiendo mediar. Respondió que yo estaba siendo injusta con él. Afirmó que estaba tratando de mantener la paz y que no era tan simple como tomar partido en la disputa. Dijo que entendía mi frustración, pero que también tenía que considerar el panorama más amplio de la familia. Fue entonces cuando exploté completamente. Le dije que podía guardarse su supuesta diplomacia. Señalé que su constante necesidad de ser el pacificador estaba permitiendo que Trina y su madre nos pasaran por encima. Especialmente a mí y a nuestros hijos. Añadí que si quería seguir complaciéndolas, podía hacerlo solo, porque yo había terminado de intentar ser amable en esta situación. Se enderezó con expresión seria, entrecerrando los ojos. Me preguntó qué se suponía que significaba eso exactamente, y no me contuve en absoluto. Le dije que significaba que si no empezaba a respaldarme activamente, habría consecuencias serias. Expliqué que no iba a seguir luchando esta batalla yo sola mientras él trataba de mantener a todos felices. Afirmé que no era mi responsabilidad hacer que su familia se sintiera cómoda a expensas de mi salud mental. Él argumentó que los conflictos familiares nunca son blanco y negro y que yo necesitaba dejar de hacer ultimátums. Me reí amargamente y le dije que se callara. Estaba realmente furiosa con él. Le aclaré que esto no se trataba de matices. Si así fuera, no me habría quedado callada durante tanto tiempo. Le recordé que su hermana nos había faltado al respeto repetidamente. Nos había abandonado en nuestro momento de mayor necesidad y ahora estaba intentando manipularnos para su propio beneficio. Le pregunté cómo podía posiblemente ver esta situación como algo que requería neutralidad. Intentó decir algo, pero lo interrumpí. Le dije que estaba cansada de ser vista como la villana por su familia mientras él interpretaba el papel del conciliador. Expresé mi hastío con las tácticas de culpabilización de su madre y las falsas disculpas de Trina. Le dije que estaba exhausta de luchar por nuestra familia mientras él observaba desde una distancia segura. Bajó la mirada diciendo que solo estaba intentando manejar la situación de una manera que no destruyera completamente la dinámica familiar. Le respondí que la dinámica familiar ya estaba destruida desde el momento en que su hermana se negó a ayudarnos sin mostrar un ápice de compasión. Aclaré que el problema no era su negativa en sí. Era la forma en que se negó.
Le dije que su familia había tomado sus decisiones y ahora tenían que aceptar las consecuencias. Añadí que estaba cansada de ser el chivo expiatorio y si no podía ponerse de mi lado, era bienvenido a unirse a ellos. Le dije que no estaba pidiendo demasiado, solo que mostrara algo de lealtad hacia su propia esposa e hijos. Le pregunté si siquiera se daba cuenta de lo doloroso que era sentir que estaba enfrentando esta lucha completamente sola. Se hundió en su asiento y por un momento pensé que había logrado hacerlo entender, pero luego dijo que no creía que esto valiera la pena como para destrozar a la familia. Me quedé helada, incrédula ante sus palabras. Le pregunté si realmente pensaba que yo estaba destruyendo a la familia. Le cuestioné si de verdad creía que este desastre era mi responsabilidad. Dudó en su respuesta, lo que solo aumentó mi indignación. Le dije que su actitud era patética, que su necesidad de mantener una falsa paz le iba a costar la relación con la única persona que realmente lo había apoyado. Le pregunté si había sido su madre quien lo había cuidado durante los últimos meses y lo había ayudado a recuperarse. Le dije que si quería ponerse del lado de su familia de origen, estaba en su derecho, pero que no debería esperar que yo lo siguiera en esa decisión. Afirmé que tenía suficiente respeto por mí misma para defenderme, incluso si él no lo tenía. Parecía genuinamente sorprendido por mi vehemencia. Le planteé una situación hipotética. ¿Cómo se sentiría si su hermana llevara a nuestros hijos al parque pero no los vigilara adecuadamente porque estuviera distraída con su novio y nuestros hijos sufrieran un accidente? Le pregunté si eso finalmente le abriría los ojos. No respondió nada, simplemente se quedó allí aturdido. Le dije que había terminado de discutir, no tenía nada más que añadir. Le aclaré que si quería salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, necesitaba comenzar a demostrarme que yo era más importante que los frágiles egos de su familia. Luego salí de la cocina. Necesitaba respirar profundamente. Necesitaba algo de espacio para pensar. Me senté en la sala de estar y unos minutos después él entró y se sentó cerca de mí. Ya no parecía tan obstinado como antes. Admitió que yo tenía razón. Se había estado escondiendo detrás de su supuesta diplomacia, usándola como un escudo para evitar cualquier tipo de confrontación. Confesó que le resultaba más fácil dejarme jugar el papel de la villana porque eso lo eximía de tener que enfrentarse a su familia. Escucharlo admitirlo fue reconfortante en cierto modo, pero también dolió más de lo que esperaba. Le pregunté por qué pensaba que eso era aceptable y por qué consideraba justo dejarme sola, soportando todo el peso del juicio de su familia. Reconoció que no estaba bien y que esa era la parte que más lamentaba. Admitió que había aprovechado mi instinto protector, sabiendo que yo siempre daría un paso al frente cuando las cosas se complicaran. Dijo que había sido egoísta al permitir que yo cargara con toda la culpa mientras él intentaba mantener a todos contentos. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba diciendo que ahora se daba cuenta de cuánta presión había puesto sobre mis hombros. Expresó que entendía lo solitario que debió sentirse luchar esas batallas sin apoyo, especialmente cuando debería haber podido contar con él incondicionalmente. Admitió que no había sido un buen compañero y que se sentía realmente mal por ello. Me quedé observándolo, insegura de qué responder. Una parte de mí quería perdonarlo inmediatamente, pero otra parte no estaba lista para hacerlo. Le pregunté por qué le había tomado tanto tiempo verlo con claridad. ¿Por qué no pudo haber tenido esta revelación antes de que las cosas llegaran a este punto tan crítico? Dijo que no tenía una buena respuesta para eso, solo que había estado demasiado atrapado en sus propios temores de perturbar la paz familiar. Explicó que había estado tan concentrado en mantener la ilusión de armonía que no se dio cuenta de que estaba sacrificando algo mucho más valioso, nuestra confianza mutua, nuestra asociación como pareja. Sus palabras me impactaron profundamente y por un momento tuve que desviar la mirada. Le dije que el comportamiento de su familia era una cosa, pero su falta de apoyo era algo completamente diferente. Expliqué que podía manejar los juicios, las culpas y las manipulaciones de ellos, pero no podía soportar sentir que estaba completamente sola en esta batalla. Entonces extendió su mano, colocándola suavemente sobre la mía. Dijo que ahora lo entendía claramente y prometió hacerlo mejor en el futuro. Me aseguró que estaría firmemente a mi lado a partir de ese momento, incluso si eso significaba disgustar a su familia. Afirmó que había terminado de esconderse detrás de excusas y dejarme cargar con todo el peso de la situación. Podía ver la sinceridad en sus ojos mientras hablaba. Le dije que las acciones demostrarían más que cualquier palabra, y él asintió diciendo que estaba listo para probarlo con hechos concretos. La tensión entre nosotros comenzó a disminuir gradualmente. No era una resolución perfecta, pero era un punto de partida para reconstruir. Unos días después,
Trina intentó otra estrategia. Nos invitó a todos a una cena familiar en casa de sus padres. La invitación venía acompañada de un mensaje exageradamente entusiasta. Casi me reí cuando lo leí. Era tan evidentemente falso que ni siquiera me molesté en responder. Mi esposo comentó que ya había rechazado la invitación por los dos y que no valía la pena darle más vueltas al asunto. Los niños, afortunadamente, eran demasiado pequeños para comprender completamente el drama familiar que se estaba desarrollando, ya que muchos de ustedes preguntaban por una actualización sobre la situación con el novio de Trina. Aquí está lo ocurrido aproximadamente un mes después. Kevin terminó la relación con ella. Parece que finalmente vio a través de su fachada y, aunque no era excesivamente adinerado como algunos sugirieron, por lo que sé, llevaba un estilo de vida bastante cómodo y estable.